Y es cuando las literaturas latinoamericanas, a partir del modernismo, empiezan a hablar con los demás, con las demás literaturas. Cuando Darío empieza a ser aceptado en España y en Europa como el poeta fundacional de una modernidad con la cual hay que hablar de tú a tú. Ese segundo momento de la literatura latinoamericana viene precedido de la discusión que les anotaba antes. Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, con la mejor buena fe liberal, es un hombre liberal de las élites argentinas, es un hombre formado en el pensamiento ilustrado europeo. Sarmiento comete el acierto y el error de haber escrito un libro fundamental en la historia de América Latina, y es el Don Facundo, y de formular la siguiente tesis. América Latina, es decir, Argentina, se encuentra en el dilema de tomar el camino de la barbarie o el de la civilización. Pero ¿qué es para Sarmiento la barbarie? Para Sarmiento la barbarie es el caudillo popular. La barbarie es el campesino y el campo, a donde todavía no ha llegado la civilización. Es el hombre natural del que va a hablar mucho después José Martí. ¿Qué es la civilización? La civilización es el alfabeto del colonizador. La civilización son las ideas liberales, pero las ideas liberales que vienen de Europa. Es la construcción de estados, de repúblicas o de estados, e incluso de incipientes democracias a partir del modelo europeo. Sin saberlo, Sarmiento está planteando una de las mayores discusiones del futuro de la cultura latinoamericana, pero también está legitimando una de las últimas barbaridades que se cometen en América, y es el sistemático exterminio de indígenas en muchas regiones de este continente, en Argentina, en Chile, en Paraguay. No es que Sarmiento se propusiera dotar de ideología y de legitimidad cultural los últimos gestos bárbaros de exterminio. Al presentar una dicotomía entre civilización y barbarie, Sarmiento lo que está haciendo es, inconscientemente, desde la buena fe de su formulación teórica, dejando el camino abierto para que las últimas formas del exterminio étnico se den en algunos países de América, y se den sin que exista una censura social o ideológica por el hecho. Es perfectamente natural que aquello que estorba el concepto de progreso, la idea de progreso, sea eliminado. El indio estorba la idea de progreso. El indígena se atraviesa en la formulación de una nueva teoría del Estado. El indio no entra en la dinámica productiva que configurará las naciones modernas. Entonces hay que apartarlo, excluirlo o eliminarlo. Excluirlo o eliminarlo incluso con los mismos principios que traía el conquistador. Eliminarlo para despojarlo del lugar natural, del lugar primigenio, para arrancarlo de las raíces. Ya no basta solamente desplazarlo de su territorio, hay que eliminar cualquier huella que permita en el futuro el regreso a ese territorio. Esa es la guerra de exterminio que se hace de una manera fragmentaria en algunos países de América Latina. Esa es la guerra de exterminio que muchísimos años después justifica acciones como esta. Esa es, pues, repito, una de las discusiones fundamentales en la formación del pensamiento latinoamericano, pero también en la formación de las literaturas hispanoamericanas, porque después, es decir, unos 60, 70 años, después de la formulación de Sarmiento, se van a dar en América Latina
ciertas manifestaciones literarias muy reveladoras. En 1924 se publica en Colombia La Vorágine, la novela de José Eustacio Rivera. En 1927 se publica, creo, Don Segundo Sombra, la novela del argentino Ricardo Guiraldes, y en 1929 se publica en Venezuela Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos. Si ustedes leen o releen esas tres novelas, van a ver lo siguiente. La Vorágine empieza con el viaje de un ciudadano, Arturo Cova, que persigue a su amante, a su novia, sale de la ciudad, se interna en los llanos, finalmente entra a la selva, es decir, entra a la barbarie. Y la novela va a transcurrir de la ciudad hacia el campo, hacia la selva. Lo que va a encontrar el civilizado, el citadino Arturo Cova, un hombre de orden, un hombre de principios, un republicano, lo que va a encontrar al internarse en la selva es la barbarie, es la tierra de nadie, es el imperio del crimen, es la ley del más fuerte, es la manigua de los caucheros de la explotación arana en el sur de Colombia. Así que el desplazamiento del civilizado hacia la barbarie es la anulación del civilizado. Si Arturo Cova no hubiera salido de la Arcadia de Bogotá, probablemente no hubiera perecido, no se hubiera extraviado en la manigua, que es el equivalente de la barbarie. ¿Qué pasa con Santos Luzardo? ¿Qué pasa en la novela de Guiraldes? En la novela de Guiraldes hay una oposición entre la ciudad, la Gran Buenos Aires, y el campo, la Pampa. En el una está el instinto, en el otro la inteligencia, y hay una falsa oposición entre instinto e inteligencia. La ciudad representaría la inteligencia que construye, el campo, la improvisación de la vida a través del instinto, y en muchos casos a través de la destrucción. Y ambas situaciones, las situaciones de la vorágine, la situación de Don Segundo Sombra y la situación de Doña Bárbara es la hacendada, la estanciera, cuya fuerza descomunal representa el atractivo animal del poder. Hay que domesticarla, claro, a través del amor. Y se puede conseguir domesticar a Doña Bárbara. Pero es curioso que en las tres novelas publicadas en la misma época se recupere gran parte de la polémica anunciada por Sarmiento, civilización o barbarie.